Gracias, Pepe, por la amable presentación. Estoy muy impresionado por las jornadas, el nivel de los participantes y hasta dónde he podido alcanzar el debate. He venido arrastrando un cierto enfriamiento y diré aquello que a veces se oye cuando uno va al Teatro Real o va al auditorio. La soprano tiene una afección de garganta muy grave, pero en honor a la distinguida audiencia va a salir a cantar, ¿no? Eso baja inmediatamente las expectativas y cualquier cosa que haga que no sea particularmente horrorosa merece un aplauso. Bueno, yo lo he querido iniciar bajando también en las expectativas. Me acabo de tomar la segunda aspirina de la tarde, pero al mismo tiempo siempre me ha ocurrido que los actos en vivo, los actos comunitarios me estimulan particularmente. La vida de los que escribimos es una vida muy solitaria. Siempre he envidiado a esas sopranos que después de trabajar merecen aplausos, porque yo cuando termino mis escritos jamás oigo aplausos a mi alrededor. Y aun cuando ya les estoy pidiendo de antemano algún, aunque sea tímido, aplauso al final de mi intervención, sí que debo decir que en realidad este acto, esta electricidad o esta atmósfera que representan siempre los actos comunitarios, no solamente en directo como Internet permite, sino sobre todo en vivo, con ese rozamiento de los cuerpos y esa ocupación casi política del espacio que representa un acto como este, porque Internet somos como almas sin cuerpo, ¿no? Logramos transmitir nuestro pensamiento, pero parece como que se evaporiza nuestro cuerpo, y en cambio incluso estos movimientos democráticos de los que hoy hemos oído hablar, al final, aun cuando se intercambian información a través de Internet, al final necesitan ocupar la calle con su cuerpo. O sea, que el cuerpo tiene una función política, pero también tiene una función estética. Yo pasado mañana me han hecho el honor, que yo agradezco mucho. Voy a dar la conferencia de inauguración de la Feria del Libro de Madrid, y voy a hablar sobre la vocación literaria. En particular, considero la filosofía como una especie dentro del género más amplio de la vocación literaria, y ahí hablo justamente también de esa especie de encantamiento que derrama la musa cuando la gente se reúne, y que es algo que en el momento en que la cultura se hizo literaria y por tanto la conexión entre el autor y el lector, que estaba mediada a través de la editorial o de la distribución o de la tienda, pues la musa desapareció. Y necesitamos invocarla en actos colectivos como este. Bueno, todo este gran preámbulo para dar las gracias por la invitación y para decir que, pese a que tengo la garganta, voy a cantar con todas mis energías. Esta conferencia que he preparado hoy tiene algo como de epístola moral. Es una reflexión, una meditación sobre si ante la crisis estamos manteniendo una visión culta, inteligente, razonable, civilizada, y también si tenemos el corazón educado adecuadamente, si es un corazón refinado, si es un corazón civilizado, si hemos educado sentimentalmente ese corazón, y la crisis como test para responder a esas dos preguntas. Si nuestra visión es culta respecto a la democracia, y si nuestro corazón como ciudadanos democráticos es un corazón bien educado. Y voy a sostener una línea de argumentación que, cuando he hecho algunos atisbos en artículos o en programas de radio, yo tengo una participación en un programa de radio que se titula Filosofía Mundana, en el que voy derramando algunas de las ideas que con más extensión desarrollo en los libros, en los artículos. Invariablemente, cuando he planteado el hilo argumentativo, produce una reacción negativa, produce una cierta incluso hostilidad, superada cuando emplazo a la persona que se opone a la contemplación de los argumentos en su pureza. Cuando se supera esa primera reacción defensiva frente a la tesis sustancial que voy a mantener,
y que tiene que ver, como digo, sobre si somos realmente ciudadanos cultos y si la crisis que estamos sufriendo hoy, nos está permitiendo comportarnos como ciudadanos cultos y bien educados, y no me refiero solo, que también, a la educación meramente protocolaria, sino a si tenemos el corazón sentimentalmente bien educado para vivir en unas instituciones democráticas, o por el contrario también tenemos algo que aprender sobre ello. Hablamos de la crisis e indudablemente vivimos en una crisis, pero esta crisis se proyecta sobre el fondo de una transformación más profunda que yo tuve oportunidad de desarrollar primero en mi libro Ejemplaridad Pública de 2009 y un año después, en el 2010, en una reunión de textos que titulé Ingenuidad Aprendida. Allí defendí la tesis de que efectivamente, no hoy ni ayer ni en los últimos 5 años, sino con un plazo algo más extenso, efectivamente la civilización occidental está experimentando una transformación muy profunda y que ahí resumía en el proyecto, el que estamos ahora poniendo en marcha, de una civilización igualitaria sobre bases finitas. Esto no había ocurrido nunca en la historia. Es un proyecto sin precedentes, tentativo, exploratorio, que significa que nunca se había organizado una sociedad sobre la base de que los ciudadanos, todos los ciudadanos, son de verdad iguales, no solamente ante la ley, sino que ostentan la misma dignidad, y que como consecuencia de ello, las verdades que pueden acordar esos ciudadanos serán verdades consensuales, relativas, históricas, cambiantes, fundadas además en la propia dignidad de los ciudadanos, no en un relato metafísico o un relato religioso o mítico, sino ¿es viable, esa es la gran pregunta que está pendiente de responder, una civilización cuyos fundamentos estén basados en el consenso de ciudadanos iguales? Porque esto no ha ocurrido nunca en ningún rincón del mundo, en ninguna época histórica. Siempre ha habido fundamentos religiosos, o ha habido fundamentos aristocráticos, o ha habido fundamentos míticos, o fundamentos filosóficos, pero la pretensión de edificar una civilización sobre ciudadanos iguales, que acuerdan consensualmente entre ellos aquello que les va a afectar, eso es un proyecto, el proyecto democrático, secularizado e igualitario, que tiene muy pocos años de realización y cuyo éxito todavía está pendiente de realizar. Entonces, este cambio sí que considero que es un cambio comparable a aquello que Jasper hablaba de las épocas axiales, el siglo VII a.C., en mi opinión también es un cambio axial del siglo XVI, XVII y XVIII ya de nuestra era, momentos en los que los fundamentos mismos de la civilización sufren una mutación decisiva. Y yo creo que estamos en uno de esos cambios civilizatorios. En el fondo de esto, de este gran cambio, que podríamos llamar geológico, vivimos en una crisis, en los últimos 5, 6, 7 años, una crisis cuyo origen es financiero, bancario, luego una crisis económica, y muchos proyectan esa crisis económica a una crisis que ellos llaman de valores, y que está produciendo una reacción colectiva y que nos incita a nosotros a preguntarnos sobre cómo interpretar esta crisis. En origen, parece que tiene pocas dudas que es una de esas crisis que tiene el capitalismo de tiempo en tiempo. Sin embargo, la reacción que la opinión mayoritaria de la ciudadanía y en particular de los intelectuales están teniendo esta crisis eleva de rango enormemente esta crisis, incluso en ocasiones parece que la confunde con la otra, que la que estaba hablando, que es la crisis civilizatoria o cultural. En realidad llevamos 5 o 6 años de crisis. La crisis produce dolor, angustia, desesperación. Algún dolor además ya es individualmente irreversible. Sensación de que el dolor que ha repartido la crisis en muchos casos es un dolor mal repartido, que unos lo han causado y sin embargo otros lo han sufrido,
que parte de ese dolor era un dolor evitable, y eso genera una alta intolerancia de la ciudadanía ante las corrupciones, los escándalos, y exige transparencia o regeneración, reivindicación de las instituciones, como es el título que nos convoca. Adicionalmente, creo que es poco dudoso, quien haya estado atento a los medios de comunicación y a los textos que van produciendo los intelectuales, es poco dudoso, digo, que hay una atmósfera general de alarmismo, incluso de histerismo, de derrotismo, de cuestionamiento universal, de sospecha y de suspicacia. Es bueno, indudablemente, que los ciudadanos desarrollemos nuestras facultades críticas a fin de pensar por nosotros mismos y no con conceptos prestados. De hecho, opino que educar ciudadanos es, en buena medida, formar conciencias críticas y autónomas. Y además la crítica al poder es un instrumento necesario para equilibrar, moderar, templar la tendencia natural del poder a expansionarse, extenderse, a hacerse absoluto. Y por tanto, la crisis, con esa intolerancia natural e incluso encomiable que está produciendo la ciudadanía respecto a las desviaciones, las corrupciones, a la frecuente escándalo que sentimos hacia comportamientos antiejemplares, estamos poniendo los instrumentos para una mejora de la calidad de la democracia, y eso indudablemente es extremadamente positivo. Y aun cuando ahora voy a ir por otra línea de argumentación, quiero insistir en que esto es importantísimo. Movimientos democráticos, movimientos cívicos, foros, plataformas. Hoy se han citado dos, en los que yo mismo he sido invitado a participar, pero bueno, mi regla o mi de estilo es que yo no me integro por otras razones que serían largo de explicar, pero bueno, he sido invitado a participar en muchas de ellas. Las conozco, estoy familiarizado, las aplaudo y creo que cumplen un papel de canalizar la demanda social de una mejor calidad de la democracia, lo que antes hemos dicho, una conciencia crítica, una conciencia alerta respecto a las desviaciones de las instituciones, de las personas que ostentan el poder, etcétera. Pero creo que tampoco es dudoso que se está últimamente exagerando esa virtud hasta el paroxismo. Y se diría que ahora desenfundamos demasiado rápido la pistola de nuestra crítica, disparando locamente en todas las direcciones contra las deficiencias del sistema, olvidadizos de los logros colectivos que hemos conseguido entre todos con grandísimo esfuerzo, como si los descontáramos o estuvieran allí desde siempre, y que son muchos los ciudadanos de extensa cultura que argumentan que nos hallamos a las puertas algo así como de un inmenso colapso civilizatorio. Hace no mucho, cosa de un mes, participé yo en una reunión académica, en un seminario, donde personas muy ilustres, algunas de ellas conocidas, abonaban seriamente la tesis de que estábamos al final de estábamos a las puertas de un colapso civilizatorio planetario. Y quien lo haya leído hace cosa de 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien, yo mismo participé en un debate en el diario El Mundo, en su suplemento cultural, que se llevó a portada, en el que yo discutía en el sentido anglosajón, es decir, tenía una conversación con un catedrático eminente, que es, aparte, una persona extremadamente entrañable, cultísimo e inteligentísimo, que también defendía la misma tesis de que el capitalismo, la democracia, Occidente, estaba a las puertas de un colapso total, ¿no? Colapso de las instituciones, de los políticos, todos corruptos e incompetentes, de la banca, del mercado, de España, de la Unión Europea, del capitalismo, de Occidente en su conjunto, de la democracia como sistema político, y se habla de generación perdida. No sé si lo habéis oído, se ha perdido una generación, cosa que a mí me gustaría que me explicaran por qué una crisis de 4 o 5 años hace perder a una generación que previsiblemente va a trabajar hasta los 85, porque el sistema de las pensiones se va a retrasar, la esperanza de vida también, es decir, habrá perdido 3, 4, 5, 6 años a lo sumo, y se habla de una generación perdida con una evidente hipérbole que yo creo que sería mejor utilizar para mejor causa. Entonces, se ha creado una atmósfera de
de alarmismo, de histerismo, se enuncian profecías de colapsos inminentes. Es posible, es una interpretación de la crisis. Pero ¿por qué esa abundancia de descreimiento hacia nuestra civilización? Esas enfáticas denuncias de su insuficiencia, esas amargas quejas de sus imperfecciones, esas resonantes profecías de su declive necesario. ¿A qué viene esta atmósfera de derrota y de desesperación contraria a los hechos? ¿Está justificada esa actitud, esa visión del mundo? ¿Es una aproximación, como anticipaba yo al principio de mi charla, es una aproximación razonable, inteligente, es culta? Diríamos que es propio de una persona culta tener esa opinión. Y entonces me diréis, bueno, ¿pero qué se entiende por culta? Entonces yo voy a arriesgar delante de vosotros una opinión de qué entiendo yo por una visión culta de las cosas, en qué consiste ser culto. Vemos programas de televisión donde un individuo se le somete en un concurso a multitud de preguntas y entonces es capaz de responder sobre capitales de los países, sobre novelistas, sobre futbolistas, sobre pintores, o sobre de pronto una pregunta sobre química o sobre una estrella de pop. Ha almacenado muchos conocimientos. ¿Es una persona culta, una persona enciclopédica, una persona que almacene en su memoria muchos conocimientos históricos, historia de la filosofía, historia de la literatura, historia del derecho? ¿Es una persona culta, una persona que sepa mucha historia? Yo creo que no. Una persona culta, para mí, no es una persona que tenga muchos conocimientos de historia, sino una persona que tenga mucha conciencia histórica, que es algo completamente distinto. Porque la tendencia que nosotros tenemos es a considerar que la manera en que hablamos, la manera en que vestimos, la manera en que sentimos las instituciones, el universo simbólico que nos rodea, tienen la misma fuerza y la misma regularidad que una ley natural. De la misma manera que hay tormentas o hay rayos o existe la ley de la gravedad, pues de la misma manera existe la democracia, existe la paz, existe pues no sé, ¿qué podríamos ya? Pues la pluralidad no. Un hombre culto, una mujer culta, es aquella persona que se da cuenta de que en lo humano apenas hay naturaleza, todo es historia. Que todo lo que existe podría ser de otra manera. Y de hecho, en la mayoría de los casos ha sido de otra manera. Y a diferencia del hombre inculto, que en su ignorancia ve por todas partes naturaleza y ante cualquier cuestión filosófica, moral, estética, política, dice esto es así, tiene que ser así, siempre será así. Bueno, pues no. La primera característica de la persona culta es algo así como una relativización universal de todo lo dado por la experiencia, que le inmuniza de alguna manera frente a ese absolutismo de la realidad, de lo ya dado. Y esto tiene mucha importancia, porque si aceptamos este primer momento de historización de lo humano, si tenemos verdaderamente conciencia histórica y transformamos la naturaleza en historia, entonces somos capaces de realizar una triple tarea moral. La primera es admirarse de algunos de los progresos de los que ha sido capaz la humanidad como proyecto colectivo. De manera que si no somos unos niños consentidos de los que antes hablaba, que dar las cosas por descontadas, resulta que muchos de los bienes que tenemos, esta democracia, la pluralidad, prosperidad económica, la dignidad, la paz, el Estado de Derecho, los derechos humanos, etcétera, en realidad es el esfuerzo costoso, largo, en que ha sido capaz la humanidad como proyecto colectivo. Y nos admiramos de que durante milenios no hayan tenido algunos de los bienes que nosotros tenemos y nosotros sí. En segundo lugar, si realmente no solamente tenemos conocimientos históricos, sino tenemos conciencia histórica, es porque comprendemos que muchos de estos bienes que hemos sido capaces de conquistar entre todos, no sin sangre, sufrimiento y trabajo, son bienes que son reversibles, que son precarios, que son vulnerables, que los podemos perder. En consecuencia, una persona verdaderamente culta, no solamente la que tiene conciencia histórica, sino la que le desarrolla una tendencia de cuidado
por esos bienes que tanto ha costado conseguir, porque sabe que si no administra ese cuidado a los bienes, se nos pueden ir de las manos. Los podemos perder para siempre. Son conquistas reversibles. Y en tercer lugar, en la medida en que esos bienes son bienes históricos, y precisamente porque son históricos, son susceptibles de deliberación. Nosotros podemos hablar sobre ellos. Si fueran bienes sagrados o si fueran bienes absolutos, estarían por encima de la deliberación. Pero en la medida en que tenemos conciencia histórica y sabemos que esos bienes son unos bienes históricos y por tanto cambiantes, son susceptibles de conversación, de deliberación, de crítica, de modificación y en su caso, y esto es importantísimo, también de renuncia. Por tanto, ser hombre culto, ser mujer culta, tiene que ver con tomar una conciencia histórica y valorar, desarrollar una admiración por lo conseguido, un instinto de cuidado por esas cosas que hemos conseguido y también una deliberación racional, una revisión constante de esos bienes y quizá algunos de ellos una renuncia y abandono. ¿Quiere decir esto que es la conciencia histórica de esa persona culta lleva a una relativización universal de todos los bienes? Una cierta relativización, sí, pero esto no supone necesariamente una renuncia a toda la tradición. Por el contrario, quien tenga conciencia histórica y ha desarrollado todas esas habilidades que antes he enunciado, comprenderá que en la tradición que hemos recibido, yo me estoy refiriendo ahora básicamente a la tradición ilustrada y democrática de los últimos siglos, pues hay muchos ensayos de solución a problemas reales de la convivencia del grupo humano. Y hay mucha sabiduría atesorada y confirmada por la experiencia que sería estúpido ignorar, y que en esa tradición, en estos bienes que nos ha costado tanto conseguir, hay un aprendizaje colectivo que deberíamos valorar en su verdadera dimensión. Por tanto, esa persona culta no solamente desarrolla esas habilidades de tomar una conciencia histórica con sus consecuencias en los bienes, sino que si verdaderamente es culta hará una apropiación crítica de la tradición heredada. Y por último, y esto es importante, creo que no solo debe recibir críticamente lo heredado, sino también construir y colaborar en la tarea de crear en nuestros días un mundo simbólico, sentimientos, ideas, lenguaje, instituciones, costumbres, entidades políticas, todos históricos y relativos, pero no por ello, aunque parezca paradójico, menos necesarios, que propicie una convivencia vivible, humana, digna, que propicie la vida buena de los ciudadanos en el seno de las democracias contemporáneas. Entonces, yo lo que he hecho es una aproximación sobre ese estado de alarmismo general y, por otra parte, ahora lo voy a contraponer en mis siguientes disquisiciones a esta descripción de lo que yo entiendo por una persona, un hombre o una mujer culta, y voy a ver si realmente estamos teniendo una aproximación culta y un corazón educado conforme a esa persona culta a la crisis que estamos todos atravesando. En realidad, el esfuerzo de mi ponencia de hoy es distinguir entre la velocidad supersónica con que discurren los acontecimientos en el ámbito de lo político y de lo periodístico, que estamos de sobresalto en sobresalto, distinguir ese plano de la velocidad supersónica, de lo periodístico y de lo político, de la velocidad geológica, que es la de la meditación filosófica y moral. Y veréis cómo cuando cambiamos la perspectiva de lo supersónico a lo geológico, la actitud que tenemos, incluso respecto a esta crisis, cambia. Empezaré con la siguiente observación. Y cuando lo he contado alguna vez, suscita una reacción contraria y casi instantánea. Mi tesis es, algunos me lo habrán oído porque lo contaba en los periódicos y en la radio, mi tesis es que vivimos, la nuestra, sumergidos como estamos en una crisis dolorosísima,
y el argumento de, oye, Javier, tú lo que vas a decir ahora lo dices porque vives en una cómoda situación, pero en primer lugar, nadie está totalmente ajeno a la crisis, nadie. Y en segundo lugar, a poco permeable que seas, tienes un hermano, tienes un cuñado, tienes un primo, tienes gente que está sufriendo y por tanto es imposible que la crisis estés inmunizado completamente de la crisis, ¿no? Bueno, mi tesis es que es muy fácil argumentar que vivimos, incluso ahora en la crisis, en el mejor momento de la historia universal. Las democracias contemporáneas representan el punto más alto de la historia universal del progreso moral de los pueblos. Nada inventado por el hombre en el pasado resiste comparación con estas sociedades nuestras que combinan en feliz equilibrio una serie de factores que ahora voy a enunciar. Es así, tanto si se contempla la civilización occidental, pongamos en los últimos 500, 600 años, en la que se ve incuestionablemente un progreso moral de los pueblos occidentales, indudablemente no sin descenso a los infiernos, no es un progreso, nada en lo humano es un progreso lineal, es un progreso con sobresaltos, con retrocesos, con síncopas, con convulsiones, con conmociones, pero en una perspectiva de vuelo de pájaro es un progreso incuestionable en los últimos 500, 600 años, como una aceleración del progreso moral de los pueblos en los últimos 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Vivimos en las democracias occidentales instituciones que garantizan derechos y libertades, distribución de la riqueza, prestaciones asistenciales, participación política, solución pacífica de conflictos, esto es importantísimo, libre mercado, opinión pública en el marco de un sano relativismo que antes mencionaba, y vivimos también la realización histórica de un principio igualitario que afecta a los pobres, a los enfermos, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los homosexuales, a los discapacitados, a los presos, a los disidentes, a los extranjeros, etcétera, que habían estado tradicionalmente discriminados a lo largo de la historia. El filósofo político americano Rawls publicó en 1971 su famosa teoría de la justicia, que planteaba, dicho muy en esquema, su famosa técnica del velo de la ignorancia para tratar de organizar una sociedad justa. Y lo mejor para organizar una sociedad justa sobre bases igualitarias es que los individuos que van a organizar esa sociedad no sepan cuál es la posición que ellos particularmente van a ocupar en esa sociedad justa a fin de abstraer de sus intereses individuales. Tú no sabes qué posición vas a ocupar en la sociedad justa y por tanto te esforzarás porque esa sociedad sea lo más igualitaria posible para que, sea cual sea la posición que vas a ocupar, sea una posición tolerable. Yo he aplicado este principio de Rawls a las diferentes etapas de la historia. Entonces, cada vez que formulo la pregunta, si cualquiera de vosotros os pusiera un velo en la ignorancia y no supierais qué posición vais a ocupar en las diferentes etapas históricas, en la época prehistórica, en los fenicios, en los griegos, en los romanos, en la Edad Media, en el Renacimiento, no sabéis qué posición vais a ocupar. Si lo supierais, pues entonces a lo mejor elegiríais ser Alejandro Magno, no porque moriríais con 33, pero sí a lo mejor Augusto, que fue un emperador que vivió largos años, pero no sabéis qué posición vais a ocupar. Entonces yo os pregunto, ¿qué época elegiríais vosotros para elegir si no sabíais qué posición vais a ocupar? No conozco a nadie, cada vez que haya formulado esta pregunta, no conozco nunca a nadie que de manera razonada no conteste que hoy. Porque si tú eres, ¿en qué otra época elegirías tú para ser pobre? ¿Qué época elegirías tú para estar enfermo o discapacitado? ¿O ser una mujer? ¿O ser un preso? ¿O un disidente político? ¿O un extranjero? Etcétera, 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 etcétera. Y la respuesta invariablemente es hoy, 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 hoy. Algo habremos hecho bien,
Algo habrán hecho estos denostados políticos en estos últimos 50 años, o en estos últimos 60 años, para que incuestionablemente todo el mundo responda que hoy. La respuesta denota la existencia y la conciencia de la existencia de un progreso moral que culmina en nuestra época. Por supuesto, tengo que decir que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Confío en que este mundo se mejore mucho en el futuro, pero sí en el mejor de los mundos existentes. Me refiero a un mundo de democracia occidental, presente. Sé que en otros lugares del mundo no es así. Me estoy constriñendo el argumento a esta época y a esta región del planeta. Podría hablar de la paz. La paz es uno de los valores más distintivos de nuestra época. La virtud siempre ha estado asociado a la violencia. Virtud, que viene de vir, es una palabra que denotaba el probar la valentía, el patriotismo, la hombría, normalmente mediante actos violentos. Siempre la virtud ha estado asociada a la violencia en la historia. Los grandes, como explica Max Weber en Economía y Sociedad, las personas que mayor legitimidad carismática han recibido a lo largo de la historia son las personas que triunfan en la batalla. E incluso una persona como Julio César fue divinizado después, incluso en vida, después de 9 años de devastación en Galilea y promover una guerra civil dentro de los romanos. Y cuando llegó triunfante, pues el Senado aprobó decisiones que no expresamente, pero sugerían su divinización. El que esta sociedad haya entronizado la paz como algo virtuoso es algo que no tiene precedentes. La venganza privada, el duelo entre caballeros, la guerra entre los pueblos, que haya sido sustituido la violencia por el Estado de Derecho, que es una dejación de la venganza privada, confiando en un poder neutral, que es el juez, que mediante procedimientos formales, generales y típicos resuelve el caso, como puede ser que han matado a mi hijo, ¿no? O han calumniado mi honor, en lugar de resolver el conflicto a través de la venganza privada o del uso de la violencia, diferir la resolución del conflicto a un agente independiente, es un milagro de tal naturaleza que creo que deberíamos ser conscientes, en esa mentalidad de hombre-mujer culto que antes decíamos, de la increíble proeza civilizatoria que representa la dejación de la violencia y la fusión de la virtud con la paz. Por supuesto, hay 8.000 actos al día que podríamos llamar actos violentos, incluso en las democracias contemporáneas. La diferencia con la época anterior es que ya no se considera virtuoso, ni se considera legítimo. Por tanto, la paz es uno de esos valores, uno de los bienes que ha sido entronizado de modo solo en tiempos contemporáneos como un bien absoluto de las sociedades democráticas y contemporáneas. Y luego, cuando hablamos de eso, de colapso civilizatorio, de que si Occidente, que si las democracias, que si el capitalismo están infectadas de una deslegitimidad general, ahora hablaré sobre ello. Bueno, resulta que una visión, creo que neutral, del fenómeno de la globalización nos llevaría a todos a la conclusión de que la globalización, la llamada globalización, los franceses hablan de mundialización, es básicamente una occidentalización del mundo. De manera que la mayoría de los pueblos de este planeta están universalizando las instituciones de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, el liberalismo, la economía de mercado, el Estado del bienestar, la idea igualitaria y secularizada de la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Están ambicionando, apeteciendo muchas de las cosas que nosotros hemos realizado en Occidente, y es verdad que la universalización de grandes de los hallazgos occidentales requiere una aclimatación no es lo mismo la democracia en la India o la ciencia en la India que a lo mejor en Argentina, pero lo que creo que es una descripción objetiva de este fenómeno de la globalización es que en una inmensa proporción es una occidentalización del mundo.
Y no solo hemos, en estos últimos, por una parte, 500 años, como hemos dicho convencionalmente, y particularmente en los últimos 60, hemos sido capaces, si es que tenemos una conciencia culta, de ver los procesos en su dimensión histórica, de un progreso moral incomparable, sino que, y esto no tenía por qué ser necesario, e incluso sin esto lo primero hubiera merecido la pena, ha venido acompañando a este sentimiento refinado de la propia dignidad moral en torno a la cual hemos ido creando tantas instituciones, ha ido de la mano de una prosperidad económica sin precedentes. Hay muchísima más riqueza material para compartir y aunque también aumenta la población, la renta per cápita se ha incrementado extraordinariamente en el último medio siglo. Y este enriquecimiento universal ha contribuido a los avances de una ciencia que eleva nuestra esperanza de vida, cura nuestras enfermedades y alivia el dolor corporal y psicológico, y también la innovación tecnológica que multiplica nuestra productividad y provee de utilidades, comodidades e incluso entretenimiento a esta vida humana previamente ampliada y mejorada. Desde esta perspectiva, digamos, de mayor vuelo, ¿por qué, me pregunto, cunde este negro pesimismo, este hipercriticismo? ¿Está justificado? ¿Es lo propio de una conciencia razonable, inteligente y culta? Y en lo siguiente quisiera hacer contestarme a mí mismo desde 4 perspectivas el porqué de este extraño hipercriticismo que hoy ha contaminado el clima social, político y moral de las sociedades democráticas. La primera explicación que yo me doy, voy a abreviar esto un poco porque quiero ir a lo principal, es lo que en algún lugar he llamado el yo no he sidismo, el yo no he sido. Sabéis, en el origen, las obligaciones jurídicas distinguían entre la deuda y la responsabilidad. Un pater familias romano, el jefe de una familia, le pedía a otro pater familia, quizá a lo mejor, pues no sé, trigo, pongamos por caso, y se comprometía a devolverlo en 6 meses. Si en 6 meses no devolvía la deuda, el paterfamilias era responsable, era el deudor, pero no era el responsable. El responsable era una persona, el nexus, un esclavo, a veces el hijo del propio paterfamilias, que era entregado algo así como prenda personal. Si no devolvía la deuda, el deudor no experimentaba perjuicio ninguno, pero el responsable, que era el nexus, normalmente era ejecutado. La Lex Poetelia Papiria del año 326 a.C. establece que en las obligaciones personales, deudor y responsable deben fusionarse en la misma persona. Y desde entonces empieza a funcionar el concepto moderno de obligación. Bueno, moderno, el concepto histórico, jurídico romano de obligación. Yo diría que el primer síntoma de vulgaridad moral es la tendencia que todos tenemos de volver a una situación anterior al año 326, en el que distingamos entre el deudor y el responsable. Yo he tenido, por mi comportamiento, he contraído una deuda, pero el responsable son los políticos, son los mercados, son la Unión Europea, es Saturno, son los astros. Es decir, el desdoblamiento es la tendencia fundamental de la vulgaridad moral de todos los hombres y mujeres de todas las épocas. Esto no es específico de la nuestra. Eso indudablemente acentúa la tendencia a la exigencia de responsabilidad de los otros, más que la tendencia a la autoexigencia o la autorresponsabilidad. Luego habría un fenómeno específicamente moderno, y que yo, como hay una parte que es más estrictamente filosófica, solamente voy a pasar de puntillas. Y es el siguiente. El más específicamente filosófico es la segunda parte. La primera diría así. En la medida en que justamente
las democracias contemporáneas han sido capaces de atesorar un gran número de bienes, la sensación que todos tenemos de que tenemos muchos bienes susceptibles de perder es muy grande. Un esclavo de la antigüedad podía lamentar su triste estado, pero normalmente no podía quejarse, porque comprendía que formaba parte de la naturaleza de las cosas. Había nacido esclavo, moriría esclavo. Pero ahora, poseer una vivienda o no recibir una prestación contributiva se considera un atentado intolerable a la dignidad personal. En el secreto del corazón de todo ciudadano moderno hay una voz que dice: usted no sabe con quién está hablando. Tenemos un sentido de la propia dignidad a flor de piel, y el mínimo vital, aquel por debajo del cual estimamos que la vida sería prácticamente invivible, se ha elevado extraordinariamente a consecuencia de un muy refinado sentimiento de los derechos emanados por nuestra condición de ciudadanos. Y entonces, es natural, percibimos que son muchísimos más que antes los riesgos que amenazan nuestra existencia por lo numeroso y valioso de los bienes ahora en juego, todos ellos potencialmente en peligro. De manera que la sensación general de colapso vendría a demostrar lo contrario de lo que se pretende. Nos invade el pánico y ponemos el grito en el cielo, no porque estemos desprovistos de bienes materiales y morales, sino porque los poseemos en sumo grado y están amenazados, y la crisis los amenaza. Sería algo así como evocando aquella famosa serie de televisión, Los ricos también lloran. Hemos atesorado muchos bienes y vemos que la crisis podría poner en peligro en todo o en parte los bienes que hemos atesorado. Luego habría otra consideración, que es la filosófica, que explicaría también este grado, digamos, este clima de histerismo o de pesimismo universal, que es el que digo que voy a pasar solamente de puntillas, aunque luego sí, si queréis que lo desarrolle, con mucho gusto lo haré. Y es que es perfectamente compatible un éxito deslumbrante de la democracia como proyecto colectivo con la sensación de que la vida individualmente ha perdido sentido. De que el individuo, el ciudadano, como entidad filosófica, metafísica, busca a la vida, a su vida individual, un sentido que no lo encuentra. Durante milenios, el hombre formaba parte de un cosmos, era el centro del cosmos, era el príncipe del cosmos, pero lo fundamental era que formaba parte de un todo que le trascendía, bien ordenado. En determinado momento de la historia, uno de esos momentos axiales que antes mencionaba, la cultura experimentó un giro importante del que somos todos hijos, y a esa totalidad del cosmos fue sustituido por la totalidad del individuo, la totalidad del yo. Y entonces ese yo descubre algo que es muy extraño, y es que él, como yo, está dotado de una dignidad infinita e incondicional, y sin embargo está abocado a la indignidad de la muerte. Dignidad incondicional de origen, indignidad de destino. Dignidad e indignidad son los dos momentos que coexisten en el yo moderno. Y eso le hace empezar a buscar sentido a su vida. Sabéis, el concepto sentido de la vida no es un concepto que existiera antes. Empezó a existir cuando empezó la gente a buscarlo. Hasta el siglo XVII y XVIII nadie hablaba del sentido de la vida, puesto que el sentido es algo que le administraba ese todo cósmico, social, en el que estaba integrado. La gente, el concepto sentido de la vida, se acuñó cuando la gente empezó a buscarlo, y empezó a buscarlo cuando se emancipó de ese todo y se constituyó a sí mismo en un todo digno e indigno al mismo tiempo. No lo quiero desarrollar, pero el resultado de estas reflexiones es el siguiente. Es muy posible que la democracia como proyecto colectivo nos haya llevado a un progreso moral sin precedentes, y a que tengamos, por decirlo así, la despensa llena de bienes no solamente económicos, sino también de bienes morales desde una perspectiva colectiva, y que eso, sin embargo, sea compatible con una sensación profunda de desasosiego
de spleen, ¿no? de angustia, de desesperación, de absurdo, de búsqueda del sentido de la vida, que lleva como consecuencia a proyectar el pesimismo vital que a uno como individuo le tiene apresa, le domina, proyectar esa desesperación hacia la objetividad del mundo, las instituciones, hacia la vida, hacia la democracia, hacia Occidente, etc., ¿no? Tercer aspecto, y es que no es ajeno a los dos anteriores, y es que como consecuencia de algo muy positivo, porque que no me quiero extender para no desviarme, se ha convertido en ideología la idea de que la actitud de sospecha o de suspicacia hacia la sociedad, hacia la cultura, somos todos hijos de lo que Paul Ricoeur llamó la filosofía de la sospecha, citando específicamente a Marx, a Freud y a Nietzsche. Y la filosofía de la sospecha es aquella que siempre adivina intenciones espurias, falsas, de dominación, de alienación, de enajenación, de perversión en todo el sistema, que tiene como consecuencia pues la explotación del individuo. Entonces, las instituciones, la cultura, ellos dirían ideología, que es el resultado algo así como de una conspiración de determinadas personas o grupos o intereses que llevan a una alienación del individuo. Bueno, esto debería quedar desmentido por lo que he dicho antes, y es que estaremos todos muy alienados, pero nadie cambiaría la situación actual. Ahora bien, el argumento de que nadie hoy es menos ingenuo que el hombre de la calle, que sabe, o cree saber, que la cultura en su conjunto es y solo puede ser ideología explotadora, alienante voluntad de dominación, represión del superior, etcétera, etcétera. El vocabulario puede variar, pero el argumento insiste siempre en remitir la totalidad de los acontecimientos del mundo a una única causa, la conspiración de un club selecto de villanos, más o menos bien avenidos, contra el sufrido ciudadano. Los conjurados en esa especie de conspiración son los ricos, los poderosos, los privilegiados, el sistema, los de siempre, que mueven los hilos de la historia a su favor, y todo cuanto ocurre, todo, la globalización, el movimiento 15M, las revoluciones árabes, las leyes educativas, la telebasura, las multinacionales, Internet, la filantropía, el primer presidente negro de los Estados Unidos, todo es interpretado infaliblemente como avances del plan de conspiración y dominación universal de ese club de villanos que conspiran contra nosotros. Hasta los aparentes retrocesos, y la actual crisis sería un aparente retroceso, se revelan en realidad como ardides sutiles para más rotundas victorias de ese club bien avenido de villanos, ¿no? Y los ciudadanos no seríamos más que marionetas inútiles. Bueno, yo creo que la filosofía de la sospecha es demasiado simple. Pretende reducir la rica variedad existente a una sola causa explicativa, válida para todos los casos. Señala una verdad, y la tendencia del poder a hacerse siempre poder absoluto, pero yerra al elevarla a criterio interpretativo único, porque las sociedades democráticas modernas son abiertas, son plurales, y por su propia complejidad no se dejan someter a un solo dueño. No hay un poder, sino muchos poderes divididos, descentralizados, fragmentados, que persiguen intereses contrapuestos y que con más frecuencia rivalizan que cooperan entre sí. Esto lo he comentado yo con gente que ha tenido funciones de poder elevadísimas a todos los niveles, y hay algo que invariablemente me confirman, y es que las decisiones trascendentes, las decisiones que tienen que ver con los bancos, que tienen que ver con las grandes instituciones, con decisiones determinantes para el curso de los tiempos, casi siempre son chapuceras. No responden a un plan racional de un pequeño grupo de personas que se reúnen periódicamente para hacer prosperar su plan de dominación universal, sino que las sociedades, sobre todo las sociedades democráticas, son tan complejas que las decisiones trascendentales normalmente son el resultado de
decisiones fortuitas, de última hora, azarosas, improvisadas, muy lejos de esa especie como de plan urdido por unos pocos contra la sufrida mayoría de ciudadanos. Y si la conciencia crítica es algo más que el hipercriticismo indiscriminado, debe admitir que las democracias contemporáneas, herederas de la Ilustración, como antes decíamos, contra esta teoría de la conspiración universal, representan el punto más alto de la historia moral de la humanidad. Y luego, además, la crisis, ese sería el cuarto factor, la crisis que ahora estamos sufriendo, os trato de explicar, el clima, digamos, de derrotismo y de hipercriticismo que vivimos, ha actuado como factor de aceleración de la culpabilidad de los otros. La crisis ha disparado súbitamente el índice de culpabilidad de los demás. Buscamos, en esa tendencia yonoesidista, buscamos instituciones bien identificables para administrarles y dedicarles todo nuestro odio. Los parlamentos, los partidos, los sindicatos, los jueces, los bancos, el Tribunal Constitucional, la Unión Europea, las comunidades autónomas, el capitalismo, Alemania, el mercado, etcétera. Pero nuestro resentimiento y nuestro odio encuentran mayor satisfacción si personalizamos, porque la personalización parece como que tiene mayor gratificación cuando uno proyecta su resentimiento o su odio. Y entonces, pues, demonizamos al rey, a los políticos, a los empresarios, a los actores, a los intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo no voy a hacer un ensayo de apología de los políticos, pero, hombre, hay que pararse a pensar si es normal pretender que la existencia de una crisis haya sorprendido a políticos corruptos en todos los municipios, en todas las diputaciones provinciales, en todos los ayuntamientos, en todos los estados de toda la Unión Europea, de pronto todos han coincidido simultáneamente, como por un azar, el carácter corrupto e incompetente e incluso necio de todos los políticos del universo. Les ha sorprendido a todos en el poder justo cuando llegó la crisis. O más bien puede ocurrir que es la crisis la que nos alimenta el deseo de proyectar sobre la clase política, sobre la clase dirigente, un odio, que busca una persona en la que centrarse, en la que personificarse. ¿Quién no ha oído aquello de lo que tiene que hacer el gobierno? Lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer la Unión Europea, lo que tienen que hacer los sindicatos, todo el mundo sabe lo que el gobierno tiene que hacer. Pero eso sí, las opiniones de todo el mundo luego discrepan entre sí. O sea, todos tenemos clarísimo, con gran énfasis, con gran desprecio, con un sentimiento de superioridad moral, sobre qué tiene que hacer el gobierno regional, el gobierno nacional, qué tiene que hacer la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y les decimos lo que tiene que hacer el gobierno es esto. Ahora bien, luego entre nosotros no coincidimos nunca. Cada uno dice cosas completamente discrepantes. Los medios de comunicación, yo sí pienso que la ciudadanía en general está teniendo una actuación cívica. Yo creo que porque en el fondo sí que es consciente del número de bienes que ha atesorado y que están en peligro y que mejor no jugar con ellos. Y que en general la ciudadanía está teniendo un comportamiento cívico en esta crisis. Yo saludo con aplauso los movimientos que tienen que ver con la mejora de la calidad de la democracia, con una mayor integración de la ciudadanía en la toma de decisiones, por supuesto que sí, en actitud crítica respecto al poder, en propuestas, en mejora de instituciones, por supuesto que sí. Pero particularmente yo, esto es un comentario sobre el juicio negativo que yo tengo respecto a los medios de comunicación, los opinadores dentro de los medios de comunicación. Fijaos, los dos sectores, ¿qué opinión te merece la opinión que tienen los medios de comunicación, que es uno de los dos sectores más castigados por esta crisis? Es como si le preguntaras a un promotor inmobiliario
¿Qué opina él de la crisis? Dirá que la crisis es pues es el acabose, es el colapso de la civilización. Estamos llegando al borde de la destrucción, al apocalipsis, porque para él, efectivamente, para ese sector, la crisis está teniendo unas consecuencias extremadamente dolorosas. El otro sector castigado en su conjunto por la crisis son los medios de comunicación. Pongamos por caso los periódicos, que como sabéis están bajando día a día en la difusión de venta por la difusión y venta, y no tienen además no tienen apenas ingresos por publicidad, pero sobre todo es que tienen una gran incertidumbre sobre su futuro. Entonces, los medios de comunicación, con las debidas excepciones, también creo yo que es un sector que está proyectando su propia angustia particular en un análisis no sereno, un análisis no razonable, un análisis no culto sobre lo que está aconteciendo en la crisis. Y hay los incorruptibles, se titula la conferencia. Hay determinadas personas tan puras, tan incorruptibles ellas, que parece que ellas como que tienen la visión de un ideal tan subido y tan perfecto, tienen unas reclamaciones tan exageradas respecto a la democracia, a sus instituciones, que parece que cualquier realización histórica pues está muy lejos de su propio ideal, y lanzan constantemente anatemas y enmiendas a la totalidad respecto a la democracia, respecto al mercado, respecto a España, respecto a sus instituciones, ¿no? Y en ocasiones parece que hacen bueno aquel adagio latino, fiat justitia pereat mundum, que se haga justicia, esa justicia que ellos anhelan y que acarician dentro de su mente, aun cuando sea destruyendo España, destruyendo las instituciones, destruyendo los partidos, destruyendo la pluralidad, destruyendo los medios de comunicación, destruyendo lo que sea. Y con ese exagerado anhelo de perfeccionismo político cometen la irresponsabilidad de alimentar los sentimientos antisistema, los radicalismos, los rupturismos, precisamente respecto a una sociedad que es la tesis que planteaba antes, es la mejor de toda la historia. Es más, muchas veces una virtud radicalizada ha estado asociado al terror. Y yo recuerdo el caso de Cromwell, que estaba asociado al movimiento puritano en su revolución, y que él, en nombre de la libertad, de la república, del parlamentarismo y sobre todo de una visión mística y puritana de la virtud, acabó siendo un tirano dictador, perseguidor de heterodoxos, represor, disolvió el Parlamento y practicó pues con amplitud el terror. Este es un caso de un puro. Pero luego tenemos un caso de un incorruptible, que es el de Robespierre, que sabéis que tenía ese remoquete, el de incorruptible, protagonista del terror de la Revolución de 1793 y 94, discípulo perfecto de su amado Rousseau, el teórico de la virtud. En su célebre discurso del 17 pluvioso de 1794 contiene un informe sobre los principios de la moral política y dice, y leo: en tal situación, dice Robespierre, la máxima principal de vuestra política deberá ser la de guiar al pueblo con la razón y a los enemigos con el terror. Si la fuerza del gobierno popular es en tiempo de paz la virtud, la fuerza del gobierno popular en tiempo de guerra es, al mismo tiempo, la virtud y el terror. Entiende por guerra la guerra civil, no una guerra contra el enemigo. La virtud sin la cual el terror es cosa funesta. El terror sin el cual la virtud es impotente. El terror no es otra cosa que la justicia expeditiva, severa e inflexible. Y bueno, hace poco leí la biografía de Robespierre, y era interesante observar cómo el biógrafo insistía en que su rigidez moral le impedía transigir con las deficiencias humanas. Él era el puro, el perfecto, el santo, el incorruptible. No estaba dispuesto a negociar con la realidad, que no es el asiento de las perfecciones ni de los idealismos. Y 5 meses más tarde de pronunciar este discurso, el terror se volvió contra él mismo, el virtuoso. Y además, realmente estas personas que proyectan una visión tan catastrofista, tan negativa del mundo, ¿son ellos mismos tan virtuosos? Porque parece que habitamos una comunidad de hombres puros como Parsifal que rivalizan el desprecio del político o del responsable.
Los denunciantes, indignados y enfurecidos son tantos que uno se pregunta cómo puede estar esta sociedad enferma si los denunciantes, todos ellos dechados de virtud, son tan numerosos. Los corruptos deberían ser pocos, aislados, acosados, desprestigiados y hostilizados. Y recuerdo la manera en que Descartes empieza uno de su discurso del método con una frase que a mí me parece genial, que dice algo así como: la inteligencia es el don mejor repartido del mundo, porque todo el mundo considera que lo tiene en grado suficiente. Pues se podría complementar a Descartes diciendo que la decencia también. La decencia es el don, junto con la inteligencia, mejor repartido del mundo, porque al parecer todo el mundo considera que lo tiene en grado suficiente. No así el otro. Ya sabéis que ha sido en alguna ocasión definido la ética como aquello que debe hacer el otro, ¿no? ¿Y es realmente así? ¿Vivimos en una sociedad de perfectos y de incorruptibles? ¿Somos los ciudadanos tan henchidos y tan enfáticos en exigir responsabilidades? ¿Somos todos tan perfectos, tan santos y tan incorruptibles? Hay un precedente un poco inquietante, que es el precedente bíblico de Sodoma. Según el Génesis, Dios se propuso destruir Sodoma a causa de sus muchas corrupciones, pero como Abraham le objetó que entonces morirían inocentes, Dios aceptó aplacar su ira si se encontraban al menos 50 justos. No es tanto, ¿no? Somos una sociedad de varios miles. Él dice, sí, con que cuento 50, ya no destruyó Sodoma. Y se inicia un regateo a la baja entre Abraham y Yahvé. Y le pone 45, venga, pues tampoco lo destruyo, 40, tampoco, 30, 20. Y finalmente llega un acuerdo entre Abraham y Yahvé. Y dice Yahvé, presionado por Abraham, por consideración a 10 justos, no destruiré Sodoma. Yo me pregunto así, hiciéramos el mismo pacto, encontraríamos aquí 10, porque el precedente decía que era inquietante, porque como sabéis, finalmente no encontraron 10 justos y Sodoma fue arrasado por una lluvia de azufre. Nosotros somos una sociedad hipercrítica con los otros, pero que es la sociedad del 30% de economía sumergida, del fraude fiscal. O sea, sabéis que evadir impuestos, esto de no pagar IVA, en realidad estás jugando con dinero público, ¿no? Igual que un político cuando se supone que se ha apropiado de dinero. La sociedad corruptora, si los políticos están corrompidos es porque la sociedad los corrompe. La sociedad del consumismo, de la ostentación, la sociedad demandante de la vulgaridad en los medios de comunicación, de violencia de género, de pornografía infantil. ¿Es esta realmente una comunidad de incorruptibles y puros? ¿Es este el país de Parsifal? Y voy a terminar con dos consideraciones, ¿no? Que a mí me parece que son la proyección de una mentalidad realmente culta, en el sentido de conciencia histórica, en general y en particular respecto a esta crisis. Mira, fijaos, vamos a pensar un momento en la vida de cualquiera de nosotros. La vida de cualquiera de nosotros empieza con esa sensación de plenitud o de eternidad, que es la infancia y la adolescencia, y a medida que vas madurando, yo escribí un libro que iba sobre ello, Aquiles en el gineceo, el paso del estadio estético al estadio ético. Bueno, pues vas descubriendo que hay cosas que definitivamente la vida no te da. Porque la vida no le da a nadie. A lo mejor algún día quisiste ser Superman y resulta que no existe Superman. Entonces te das cuenta que esta vida tiene unos límites y madurar consiste en ir reconciliándose con los límites de la propia vida, ser realista, asimilar esos límites y comprender que por mucho que quieras, más allá de esos límites, la vida y el mundo no te da, no te lo da. Pero adicionalmente, esa reconciliación con la imperfección del mundo va acompañada de una necesaria reconciliación adicional, y es que el mundo sí da algunas cosas, pero a lo mejor no te las da a ti, desgraciadamente. Es decir, has comprendido que sí, hay gente como Paul Newman o Clint Eastwood, y el mundo lo da, pero tú no eres de ellos. Entonces hay un segundo momento, que es la reconciliación con la imperfección, ya no del mundo genéricamente, estructuralmente, sino con mi propia posición en el mundo, que es una sucesiva aceptación de las limitaciones del mundo en general y de mí mismo en el mundo en particular. Por tanto, madurar como individuo es una progresiva reconciliación con la imperfección del mundo y de mí mismo dentro del mundo. Pues lo mismo ocurre con el ciudadano.
el ciudadano maduro y responsable debe comprender que tampoco podemos aspirar a que las instituciones democráticas sean perfectas. Que la búsqueda del sentido, de la autorrealización, de la felicidad, no es algo que corresponda a las instituciones democráticas o a las instituciones políticas. No debemos aspirar a una especie de perfeccionismo político en la democracia. No debemos proyectar sobre estas instituciones un ideal de perfección tan irrealizable que a la postre solamente produzca una frustración. Una democracia madura es aquella que renuncia a la pretensión de suministrar sentido a la vida a los ciudadanos. Es algo que, por el contrario, el sentido de la vida debe estar confiado al propio corazón individual. La democracia es un sistema que es, y me atrevería a decir, debe ser imperfecto, en el sentido de que está basado en acuerdos contingentes, relativos, que podrían de ser de otro modo, que de hecho algún día serán de otro modo, son acuerdos cambiantes, históricos, opinables, objeto de deliberación. El lugar del ideal, el lugar de la perfección es el corazón humano y sus anhelos infinitos, que luego son expresados a través de la filosofía, el arte y la religión, mientras que la política real está regida por un sano relativismo, incluso diría con una sana imperfección. Por tanto, también como ciudadanos debemos educarnos para reconciliarnos con la imperfección de las instituciones democráticas, que ya nos han dado mucho, si lo vemos sobre todo en perspectiva histórica, pero que no nos van a dar todo. Puede ser, antes lo decíamos, que fuera un gran éxito como proyecto colectivo, pero que nuestro corazón esté anhelante y interrogante y en busca de un sentido que nos gustaría que nos proporcionara alguien, entre ellas las instituciones democráticas y el universo simbólico que acompaña a las instituciones democráticas, pero que no es así, no nos lo va a dar. Y por tanto, y por eso, es muy importante que junto a una visión culta de las cosas, no solamente conocer historia, sino tener conciencia histórica, practiquemos una delicada educación sentimental del corazón, como ciudadanos democráticos. La democracia debe acotar la discusión de los asuntos públicos a las verdades penúltimas, poniendo dique a esas otras verdades últimas, pero parciales, que pertenecen ya al corazón. De la política no debe esperarse la salvación individual, sino el aprendizaje de la libertad y una gramática que urbanice la convivencia en común. En el sistema democrático, esos anhelos de infinito se transfieren al interior del corazón humano y el ciudadano educa sus anhelos para extirpar de ellos la demanda de fundamentos absolutos para el espacio público. Cada ciudadano ha de instruir su corazón con un ascético autocontrol para contener dentro de sí la ansiedad por el sentido existencial, y el sistema democrático debe desertar a propósito de todo perfeccionismo jurídico. Madurar es reconciliarse con la imperfección propia y ajena y aprender a convivir con ella. Esto no significa, ahora insistiré sobre ello, resignarse ante las corrupciones censurables, voy a insistir sobre ello, de las instituciones que nos rigen, que siempre conviene vigilar, pero sí evitar el permanente escándalo y el histerismo estridente por parte de críticos implacables de las instituciones democráticas en nombre de un superelevado ideal democrático que solo existe en su imaginación poco instruida, poco cultivada, poco educada. Y voy a terminar con la siguiente reflexión. La premodernidad miró sobre todo al pasado. La época hasta el siglo XVII y XVIII, que es la época de la premodernidad, sabéis que es una época en la que sobre todo se basó en el principio imitativo. Los antiguos griegos, los antiguos romanos tenían un modelo de perfección, nada nuevo cabía esperar del mundo, y la premodernidad es aquella época de la cultura en la que el hombre veía la perfección ya realizada en el pasado y se trataba de repetirlo, nada de oro, que lo que se trataba era de reiterar o repetir esa perfección ya dada. La antigüedad, digo, sobre la premodernidad, sobre todo miró al pasado. La modernidad
con su idea de progreso, sobre todo ha mirado hacia el futuro. Y yo creo que ha llegado el momento, sin renunciar ni a la tradición del pasado, ni el anhelo de progreso del futuro, pero ha llegado el momento de apropiarse seriamente del presente y de cuidarlo. Por supuesto que amor al presente no significa presentismo, la necia autocomplacencia por lo propio. Nadie dice que esto sea el paraíso, y además la virguería que hemos conseguido entre todos puede fácilmente malograrse. Pero haríamos bien en pararnos a pensar en ello con frecuencia y recordar comparativamente que nosotros los contemporáneos simplemente somos los mejores. Y termino como anticipé. Esto no significa que no haya que estar alerta, vigilante, observante, criticando, modificando, reformando. No significa que haya que resignarse ante las corruptelas, ante las desviaciones. Significa lo contrario, hay que pedir responsabilidades. Si se incumple la ley mediante las acciones legales a través del derecho. Si lo que se incumple no es tanto la ley, porque esto es un principio básico de la ejemplaridad, hay determinados comportamientos que a lo mejor son formalmente legales, pero repugnan a la ciudadanía. Se consideran que son comportamientos repugnantes, comportamientos que merecen reproche. Y a lo mejor no tenemos acción legal, pero tenemos una opinión pública, a través de la cual se canaliza el descontento a esos determinados comportamientos que a lo mejor, siendo legales, no se adaptan al estándar de moralidad que nosotros exigimos para que se articule una convivencia. Por tanto, cuidar el presente no significa complacencia en el presente o un bajar la guardia respecto a la exigencia de responsabilidades jurídicas y morales, un no estar vigilante, no, todo lo contrario. Ahora bien, yo sí que pediría que la opinión pública fuera, como anticipé al principio de mi charla, culta, informada, vigilante, inteligente, razonable, ecuánime, madura. La importancia de la opinión pública es fundamental en una sociedad democrática. No precipitar los juicios sin pruebas, discernir, separar, no dejarse llevar por la venganza, por el resentimiento, por el juicio de sal gorda, grosero, por un histerismo colectivo sediento de venganza, por la vulgaridad de echar la culpa a los otros, por una demonización de un grupo o de una clase, por una perspectiva meramente supersónica en vez de geológica, por el corto plazo. No, debe ser una opinión pública culta, con conciencia histórica. Termino. La crisis es triste, es angustiosa, es dolorosa y para muchos producirá un daño irreversible. Pero como proyecto colectivo, la democracia occidental es un inmenso éxito y esta crisis será solo una etapa en una historia de progreso moral. Gracias.